Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son la introducción a los sistemas operativos. Vamos a hablar qué es un sistema operativo, cuáles son sus funciones y qué componentes tienen los sistemas operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y permite el óptimo funcionamiento de otros programas. En el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas, el hardware y los usuarios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un sistema operativo? El sistema operativo funciona generando una plataforma encima de la cual las aplicaciones pueden funcionar. Por lo tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida la aplicación que pueden usar. Acá vemos en esta figura de diapositiva lo que es un usuario, la aplicación, el sistema operativo y el hardware. La historia de los sistemas operativos. Los sistemas operativos fueron creados para facilitar y ampliar la posibilidad de uso del hardware, pero esto a su vez pusieron en evidencia la necesidad de cambios en los equipos para facilitar su actividad y brindar mayores posibilidades. Aquí en esta diapositiva vemos un ejemplo de cómo va evolucionando el hombre. Bueno, así en esa evolución del hombre a través de su historia y también la evolución de las computadoras, también podemos ver la evolución de los sistemas operativos a través del tiempo hasta llegar a nuestra actualidad. La primera generación se da desde 1945 a 1955. Corresponde a los primeros equipos construidos con válvulas de vacío y en esta etapa no existieron sistemas operativos todavía. La segunda generación se da entre 1955 a 1965. Corresponde a la etapa de los equipos que estaban basados en el uso de los transitores. Eran más confiables y más duraderos. Desde el punto de vista de los sistemas operativos que tienen el uso de monitores simples. El sistema de operación de esta etapa son el Fortran Modern System y el IBC de la 7094. Aquí vemos algunas imágenes de transistores que se dan dentro de esta generación. Vemos las imágenes que aparecieron los transistores. En la tercera generación se da entre 1965 hasta 1980. Se caracterizó por la utilización de circuitos integrados. Los sistemas operativos vinculados a esta etapa introdujeron el concepto de la multiprogramación. También corresponde a esta etapa la aparición del tiempo compartido. Aquí vemos la imagen de un circuito integrado, como lo pueden observar a través de esta diapositiva, lo que se dio dentro de esta generación. En esta tercera generación, esta etapa no puede dejar de mencionarse los sistemas operativos OS 360 y Multis. Y aquí surgen las primeras versiones de Unix dentro de esta generación. En la cuarta generación de 1980 a 1990 surgen los circuitos integrados de alta integración y por ello aparecen en el mercado las computadoras personales. Estas etapas las dominan los sistemas operativos DOS y el Unix. En la quinta generación, el actual desarrollo de los sistemas operativos basado en GUI y la Corporación de Orientación a Objetos, así como el soporte de multimedia, es suficiente fuerte para hablar de la quinta generación de los sistemas operativos. Aquí surge ya lo que es el soporte de la multimedia. Los sistemas operativos más comunes son la familia de los Windows. Vemos Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Mobile, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, hasta llegar a nuestra actualidad, que es el Windows 10.
Los sistemas operativos más comunes de la familia MASH son el MAS 7, el MAS 8, el MAS 9 y el MAS X de la familia MAS. Y de la familia Unix vemos los AIX, los GNUs, Linux, los HPs, UX, los Iris, los Mini, los System, los Solaris y los UniWare. Entonces, vemos aquí cada familia de cada sistema operativo y sus clases de cada uno. Aquí observamos este diagrama, vemos la entrada, el procesamiento, los resultados y almacenamiento. Aquí vemos un dispositivo de entrada como son el teclado, el mouse. Vemos la computadora CPU y vemos el dispositivo de salida que es el monitor y la impresora. Y vemos el dispositivo de almacenamiento que es el disco. Aquí la operación de entrada y la operación de procesamiento y la procesación de salida y la operación de almacenamiento. Un sistema operativo encontrará un lugar en el disco duro, guardará el archivo y recordará su ubicación. Entonces aquí vemos un ejemplo claro cómo funciona o cómo va interactuando el sistema operativo en un disco duro. Aquí nos hablan sobre el proceso de inicio. Para que el sistema operativo se ejecute debe cargarse en la RAM. Cuando una vez se encienda por primera vez, lanza un programa llamado cargador Boot Trash. La función es probar el hardware de la computadora, localizar y cargar el sistema operativo en la RAM. Entonces aquí vemos cómo el sistema operativo va cumpliendo las funciones y cómo va interactuando dentro de una memoria. También en la BIOS, ¿cómo se ejecutan? Se ejecutan las autopruebas encendidas, se completa la inicialización, el BIOS desplaza la dirección de inicio y la información de modo al controlador DMA y luego carga el registro de inicio maestro. Entonces aquí vemos dos ejemplos claros cómo van interactuando esos sistemas operativos dentro de cada hardware, tanto en la memoria como en la BIOS. Aquí nos hablan sobre los componentes de hardware. A ver, los componentes del chipset. ¿Cuál es? Es un conjunto de microcircuitos que define cuánta RAM puede usar una placa madre. El tipo de chip RAM, el tamaño y velocidad de la caché, los tipos de velocidades de procesador y los tipos de slot de expansión que la placa madre puede tener. Aquí vemos el tipo de chip RAM, el tamaño y la velocidad de la caché, los tipos y la velocidad del procesador, los tipos de slot de expansión, a lo que puede dar lugar a la placa madre. Entonces, aquí vemos una definición de un componente, su descripción, y también a su vez vemos también el hardware de una placa madre. Los componentes del hardware de la BIOS. La responsabilidad de la BIOS es servir como enlace entre el software operativo de la computadora y los diversos componentes de hardware que lo soportan. ¿Cuáles son esas tareas o cuáles son esas características? Primero, hospedar el programa de inicio del hardware, probar el sistema de un proceso conocido como el POS, controlar todos los aspectos del proceso de inicio, producir códigos de error de audio y video cuando surge un problema durante la POS y proporcionar a la computadora instrucciones básicas para controlar los dispositivos del sistema, localizar y ejecutar cualquier código de BIOS en la placa de expansión, localizar un sector de volumen o sector de inicio en cualquier unidad para iniciar el sistema operativo y asegurarse de que exista una compatibilidad entre el hardware y el sistema. Entonces vemos aquí cada una de las características que cumple la BIOS dentro de ese componente de hardware. La clasificación de los sistemas operativos se clasifican en multiusuario, que permite que dos o más usuarios utilicen sus programas al mismo tiempo. De multiprocesador, soporta abrir un programa más de una vez. De multitarea, permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. Multitramo, permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo tiempo. Y de tiempo real,
que responde a las entradas inmediatas. ¿Cuáles son las funciones del sistema operativo? Bueno, las funciones podemos decir la gestión de los recursos de la computadora, como la administración del CPU, administración de la memoria. El sistema operativo es el encargado de arbitrar la asignación y el uso de los recursos a los diferentes programas que se ejecutan simultáneamente. La administración de archivos, que es la de crear, mover, eliminar archivos y carpetas e incluso listar su contenido. La administración de dispositivos de entrada y salida. Asigna el dispositivo de entrada y salida a utilizar y aplica el dispositivo de salida más conveniente. La gestión de errores de hardware y software, así como la pérdida de datos. El control de diferentes procesos, como son la interpretación de comandos que permite que el usuario se comunique con el computador. Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas llamados aplicaciones puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular. Por tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que se pueden utilizar. Bueno, ahora vamos a hablar los componentes del sistema operativo. El sistema operativo está compuesto por un conjunto de paquetes de software que pueden utilizarse para gestionar las interacciones con el hardware. Estos elementos se incluyen por lo general en este conjunto de software, como son el núcleo, el intérprete de comandos y el sistema de archivos. El núcleo, que representa las funciones básicas del sistema operativo, como por ejemplo la gestión de la memoria, de los procesos, de los archivos, de las entradas y salidas principales y de las funciones de comunicación. El intérprete de comando, que posibilita la comunicación con el sistema operativo a través de un lenguaje de control, permitiendo al usuario controlar los periféricos sin conocer las características del hardware, utilizando la gestión de las direcciones físicas, etc. Y el sistema de archivos, que permite que los archivos se registren en una estructura arbórea. Bueno, entonces estos son los conceptos, las funciones, las familias y... La vida, Dios, la vida.